En este video vamos a trabajar con las funciones polinómicas. Una función polinómica de grado n es de la forma a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, a sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0. El grado de un polinomio es el exponente del término elevado a la potencia más alta en la expresión. Una función lineal, por ejemplo, es una función polinómica de primer grado, en tanto que una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado. Una función polinómica de tercer grado, tal que x al cubo menos 2x cuadrado más x más 4, se conoce como una función cúbica. Para realizar el gráfico de una función polinómica de grado mayor a 2, debemos factorizarla aplicando los casos de factoreo. Por ejemplo, vamos a trabajar con esta función, f de x, x al cubo menos 7x más 6. Entonces, primero vamos a indicar cuáles serían las posibles raíces de esta función. Las posibles raíces de esta función van a ser los divisores del término independiente. Entonces, los divisores de 6 son 1, positivo y negativo, 2, positivo y negativo, 3, positivo y negativo, y 6, positivo y negativo. Entonces, para determinar si alguno de estos valores es raíz de esta función, lo que vamos a hacer es reemplazar en la función por ese valor que nosotros elijamos. Para que en este caso, por ejemplo, menos 1 sea raíz de esta función, cuando lo reemplazamos, nos debe dar como resultado 0. En este caso, el resultado es 12. Esto nos está indicando que menos 1 no es raíz de la función. Así que vamos a probar con otro valor. Por ejemplo, con 1. Al reemplazar nos queda 1 al cubo menos 7 por 1 más 6. Al resolver el cálculo llegamos a que es 0. Esto nos indica que 1 es raíz de la función. Entonces, como ya encontramos una de las raíces de esta función, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de Ruffini. Recordemos que cuando vamos a aplicar la regla de Ruffini, vamos a escribir los coeficientes del polinomio completo y ordenado, ¿sí? Y acá la raíz que encontramos. Entonces, al aplicar la regla, bajamos el 1, 1 por 1, 1, hacemos la suma, nos da 1. 1 por 1, 1, hacemos la suma, nos da menos 6. Menos 6 por 1 menos 6, resto 0. Entonces, al aplicar la regla, el polinomio nos queda expresado de esta manera. F de x va a ser x al cuadrado más una x menos 6 por x menos 1, porque la raíz que habíamos encontrado es 1. Entonces, lo vamos a expresar como x menos 1. Ahora, vamos a seguir buscando las raíces de esta función trabajando con la expresión que nos quedó. Nuevamente, lo que vamos a hacer es reemplazar a x por alguna de las posibles raíces y fijarnos si nos da 0. Por ejemplo, acá reemplazamos por 2. Al reemplazar en la expresión, llegamos a que nos da 0. Esto nos indica que 2 es raíz de la función. Entonces, aplicamos nuevamente la regla de Ruffini con la expresión que nos había quedado, o sea, coeficiente 1, 1 y menos 6. Entonces hacemos 1 por 2, 2, sumamos nos da 3, 3 por 2, 6, sumamos y nos da 0. Ahora, ¿cómo nos queda la expresión de la función? Como esta regla la habíamos aplicado con la función que era de grado 2, ahora estos coeficientes, ¿sí?, van a tener un grado menos, entonces nos quedaría x más 3, estos serían los coeficientes del cociente de esta división. Como la raíz es 2, nos queda x menos 2, y la primera raíz que habíamos encontrado era 1, por eso nos queda x menos 1. Entonces, nos quedó la expresión factoriada de esta función polinómica, ¿sí? Y las raíces de esta función polinómica son las que habíamos encontrado. En un principio habíamos encontrado 1, 2 y menos 3, que esta última raíz, menos 3, la encontramos al reemplazar en este factor, ¿sí?, a la x por menos 3, y ahí nos da 0. Entonces encontramos las tres raíces de esta función. Esta función es una función de grado 3
porque el exponente más grande es 3. Por lo tanto, vamos a encontrar 3 raíces. Veamos el gráfico. Marcamos las raíces, menos 3, 1 y 2. Y sabíamos que la ordenada al origen era 6. Entonces, unimos estos puntos y nos queda el gráfico de esta función polinómica. Cuando nosotros lo vayamos a graficar, vamos a realizarlo de manera aproximada. Veamos otro ejemplo. La función f de x es menos 2x cubo menos 8x cuadrado más 6x más 36. Entonces, las posibles raíces son los divisores de 36. Entonces, empezamos probando con alguno de los valores de estas posibilidades que tenemos. Tomamos, por ejemplo, el valor menos 3. Al reemplazar en la función por menos 3, nos da 0. Esto nos indica que menos 3 es raíz de esta función. Entonces, aplicamos la regla de Ruffini. Escribimos los coeficientes de la función y aplicamos la regla con la raíz menos 3. Entonces, nos quedaría menos 2 por menos 3 es 6. Al sumar nos queda menos 2. Por menos 3 es 6, al sumar nos queda 12, 12 por menos 3 es menos 36, al sumar resto 0. Entonces, la expresión para la función nos queda menos 2x cuadrado menos 2x más 12 por x más 3, porque la raíz es menos 3, así que lo escribimos con el opuesto. Ahora, podemos seguir como resolvimos el ejemplo anterior, aplicando la regla de Ruffini 2 veces más para encontrar las 2 raíces que faltan, o bien otra manera es aplicar la fórmula resolvente porque nos quedó una expresión de grado 2. Entonces, si aplicamos la fórmula resolvente, ubicamos, recordemos que era menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Reemplazamos los coeficientes, resolvemos el cálculo y llegamos a que una de las raíces es menos 3. La otra raíz es 2. Entonces, escribimos esta función ahora de forma factoriada. Entonces, la primera raíz que habíamos encontrado con la regla de Ruffini era menos 3. Y vemos que acá se repite otra vez menos 3. Entonces, lo vamos a expresar de esta manera. X más 3, y como estaba 2 veces, lo elevamos al cuadrado. Por x menos 2, porque la raíz es 2 positivo, así que nos queda menos 2. Entonces podemos ver que menos 3 es una raíz doble. Por lo tanto, el gráfico en ese punto rebota. Decimos que su multiplicidad es par. 2 es una raíz simple, por lo tanto el gráfico va a cruzar el eje en ese punto. Su multiplicidad es impar. Entonces, siempre que la multiplicidad de una raíz, es decir, la cantidad de veces que ésta aparece, es par, o sea, es un número par, la función en ese punto rebota. Y si la multiplicidad de una raíz es impar, cruza al eje en ese punto. Veamos el gráfico. Teníamos menos 3 la raíz, 2 la otra raíz y la ordenada al origen 36. Como menos 3 es una raíz doble, cuando nosotros grafiquemos, el gráfico llega a este punto y rebota. Y como 2 es de multiplicidad impar, va a cruzar el eje en ese punto.